Vamos a ver la ventana 3D. La ventana 3D dentro del mapa del proyecto se encuentra aquí en 3D. Si presionamos el signo más aparecen los dos tipos de perspectiva o de vista 3D que podemos encontrarnos: la vista de proyección paralela y la vista de proyección cónica. Con un doble clic a cualquiera de ellas nos llevaría a esas vistas, pero también podríamos hacerlo desde el menú Ver, Elementos en la vista 3D y Opciones de vista 3D. Tenemos todos los comandos para operar sobre esas vistas. Los iremos viendo. También podríamos tener activada la paleta, la barra de visualización 3D, que es esta que tengo aquí, donde están todos los comandos con los que puedo controlar o acceder a las distintas vistas 3D. Esta misma ventana personalizada es la que se encuentra aquí, en este perfil, en la que simplemente hemos eliminado los separadores y también algunos comandos menos habituales para optimizar el espacio. Iremos utilizando tanto una vía como la otra. Bueno, para acceder a las ventanas 3D, como he dicho antes, podríamos con un doble clic ir a cualquiera de las dos, pero sería conveniente primero ver qué tipo de proyección vamos a hacer, desde qué lado la vamos a mirar o dónde vamos a tener el punto de vista. Si vemos en proyecciones paralelas, ahora estamos situados en esta opción, tenemos una previsualización en la cual intervienen los tres elementos de la perspectiva: el modelo, el observador y la luz. Esta cámara indica la posición del observador y podemos, si pinchamos y arrastramos, podemos girar alrededor del modelo y soltar donde queramos. También podemos hacer movimientos con un clic de ratón cada 45 grados. Aquí vemos una previsualización en tiempo real de la posición del modelo respecto al observador, y si pinchamos el sol podemos arrastrar su posición respecto al modelo, y como vemos, la sombra arrojada nos indica cuál será ese efecto de la luz. Aquí podemos determinar el tipo de vista paralela que queremos, varios tipos de axonometría. A partir de cualquiera de ellas luego podríamos mover el observador, o también vistas paralelas en planta superior, planta inferior o alzado, y determinar qué alzado queremos utilizar. Si cambiamos mediante ese botón a las vistas cónicas, ahora en la previsualización de la planta tenemos también los tres elementos: el observador, que está aquí oculto, ahora veremos cómo incluirlo dentro de la ventana de previsualización, y el sol. Para incluir al observador dentro de la ventana de previsualización, si pulsamos la tecla Shift y un clic de ratón, aquí colocamos al observador. El punto de vista lo tendremos aquí. Y para colocar, vamos a suponer que el punto principal de la perspectiva, que es este, si se nos ha ido fuera de la previsualización y queremos colocarlo dentro para poderlo enfocar, con la presión de Alt clic donde queramos, tendremos la posición, y luego no es más que cogerla y desplazarla donde queramos. Posición del sol, simplemente con cogerlo lo desplazaríamos. El sol nunca se va a mover, nunca se va a salir de la ventana de previsualización, siempre podremos tener control sobre él. Y aquí podemos definir la altura del observador, por ejemplo 3 metros, y hacia qué altura queremos verlo. Si queremos hacer una vista paralela al plano del plano de trabajo, pues podríamos tener aquí también 3 metros, o definir la altura que quisiéramos. Si le diéramos a OK, hemos definido cuál es la posición del observador respecto a la perspectiva. Si queremos ir a la perspectiva, podríamos ir ahora con un doble clic a perspectiva genérica, o botón secundario
mostrar todo en 3D, o el atajo de teclado F3. Si lo hiciéramos así, F3, nos llevaría ahora a este modelo. Está generando la vista. Esto que nos sale aquí es la vista anterior que tenía definida, y ahora sí, ahora nos aparece la vista 3D de este modelo. Si vemos mover un modelo pesado, grande, con muchos elementos constructivos colocados, muchos objetos, sobre todo los objetos son los elementos más pesados para mover, deberíamos hacer un filtrado de los elementos que queremos seleccionar en la vista 3D. Lo podemos hacer por varias vías. Por ejemplo, podríamos definir en el comando filtrar elementos en 3D, que también lo tendríamos en ver, elementos en la vista 3D, filtrar elementos en 3D. Aquí tenemos los tipos de elementos a mostrar en 3D. Podríamos seleccionar que queremos ver todos, o deseleccionar los que queramos. Podríamos decirle que no nos muestre los objetos, que quizás sean los más pesados. Podemos también decirle que no nos muestre las lámparas. En fin, hay diferentes opciones. Si le decimos OK, veremos cómo desaparecen los objetos que tenemos por aquí. Pero con esta opción hay que tener cuidado, porque volvamos otra vez al filtro. Vamos a decirle que queremos que nos muestre los objetos y las lámparas. Le decimos OK y ahora vemos por qué hay que tener cuidado. Si le decimos que no nos muestre los objetos, hay muchos elementos de construcción, incluso de estructura, que son objetos de la biblioteca de Archicad y por tanto se comportarán como objetos. Es decir, que si yo pido al programa que no me muestre los objetos, determinados elementos muy importantes, como toda la estructura de cubierta que ahora mismo se han mostrado, no se verían si filtráramos los elementos a ver en 3D y pedimos que no se vean los objetos. Hay otra forma mejor para solucionar estos casos, y es hacer una combinación de capas adecuada. En la combinación de capas yo puedo decirle que me muestre todos los elementos que estén en las capas que yo he seleccionado para que se encuentren los objetos, de tal forma que si yo quiero ver en este momento solamente el edificio exterior o el edificio completo, solamente voy a ver el edificio completo ahora, me mostrará exclusivamente mi edificio, con lo cual ahora sí puedo tener un movimiento rápido sobre el edificio. Tengo todos los elementos de estructura, tengo todos los cerramientos exteriores, todas las plantas a la vista, y no tengo los objetos que no quiero que vea, que son todo el mobiliario. No tengo falsos techos, no tengo iluminación, etcétera. Podría igualmente también seleccionar otra combinación, por ejemplo, que me muestre solamente el exterior, con lo cual a lo que ya tenía me muestra el entorno, pero sigo teniendo control sobre el movimiento del edificio de una forma bastante sencilla. Vamos a ver cómo puedo mostrar en la vista 3D determinados elementos seleccionados. Por ejemplo, si quisiera, voy a volver otra vez al comando de filtrar elementos en 3D, puedo definir que en relación con los pisos a mostrar en 3D, ahora está en infinito, con lo cual veo todo el modelo verticalmente. Puedo decirle que me muestre solamente pues desde la planta sótano hasta la planta baja del edificio. Como vemos, me muestra todos los elementos construidos en la planta sótano y la planta baja. Me aparece, como vemos, el ascensor, porque el ascensor se colocó desde la planta sótano, está colocado desde la planta sótano, ahí lo vemos, y va a subir hasta la altura que determinemos dentro de la configuración del propio objeto. Si quisiéramos mostrar otra vez todo el edificio en infinito, veríamos todo el edificio. Podríamos también decirle que nos mostrará solamente la planta de cubierta. Veremos que
decimos que queremos ver del piso de planta cubierta a planta de cubierta, o por ejemplo planta cubierta a la azotea, y ahora nos ha mostrado exclusivamente la planta de azotea y la cubierta. ¿Por qué nos aparece todo el cerramiento exterior? Pues porque está construido con un muro cortina que tiene toda esa altura y se colocó desde la planta primera. Pero si nos fijamos, el modelo está completamente hueco, no tiene plantas, solamente muestra las plantas que nosotros le hemos dicho que mostrara, es decir, desde la planta sexta azotea hasta la planta séptima. Vamos a volver a mostrar todo el edificio. Y vamos a ver cómo podríamos ahora tener control sobre un marco de selección. Por ejemplo, vamos a seleccionar toda esta parte y fijémonos que lo hemos hecho con el marco de selección grueso. Quiere decir que va a incluir todo el edificio, todas sus plantas dentro de ese marco. Si quisiéramos solamente incluir la planta en la que nos encontramos ahora mismo, tendríamos que elegir el marco fino. Lo haremos con el marco grueso, y al ir a la vista 3D sabemos que podemos ir directamente, doble clic al tipo de vista que queremos, o botón secundario mostrar marco en 3D, ¿de acuerdo? Iremos por O, F5 como atajo de teclado. Aquí vemos que ya hace una sección tridimensional de todo lo que se encuentra dentro del marco de selección. Aquí, en esta sección, podríamos ahora activar o desactivar capas a voluntad. También podríamos, desde cualquier vista 3D, guardar esa vista para su utilización posterior. Para hacer esto, simplemente con irnos al mapa de vistas. Esto ya lo veremos con más detalle en el tutorial de guardar vistas. Y desde aquí, simplemente con elegir en qué ventana queremos colocar. Por ejemplo, queremos tenerlo en la carpeta de las vistas 3D. Pincharíamos en la carpeta de vistas 3D. Aquí elegimos guardar vista actual. Por defecto nos va a poner el nombre de perspectiva genérica, que es desde la que se ha creado. Podríamos colocar un nombre a medida y vamos a ponerle vista de prueba. Al darle OK, ya la tendríamos aquí. Esta es la vista de prueba. De esa forma se han creado todas estas. Por ejemplo, vamos a llamar alguna de ellas la de estructura. Bien, en la vista de estructura se ha creado con una posición de vista, como una posición del punto de vista, como lo vemos aquí, y con capas vistas y ocultas según le hemos pedido que nos lo hiciera. Desde aquí podríamos movernos perfectamente por el edificio, alrededor del edificio, como quisiéramos. Si volvemos ahora a la que nos hemos creado hace un momento, vista de prueba, nos va a abrir una vista exactamente igual que la que creamos, es decir, con el punto de vista en su posición, el modelo tal cual está, el sol, etc. Cualquier vista de las que tenemos aquí se ha creado de esta forma. La fachada posterior. Cuanto más pesado es el edificio, más tarda en generar la vista, evidentemente. Aquí la tendríamos. Como vemos, tiene todos los elementos de construcción, falsos techos, mobiliario, iluminación, lo tiene todo. Bien, vamos otra vez a la planta, deseleccionamos el marco y vamos a estudiar la configuración de la ventana 3D. Lo podemos ver en este comando que tenemos aquí, definir ventana 3D, dentro de la paleta de visualización 3D, o en el menú ver, opciones de vista 3D, definir ventana 3D. En la definición de la ventana 3D, primero podemos elegir qué motor 3D queremos, OpenGL o motor interno. El motor OpenGL es el que nos permite ver todos los elementos de la perspectiva con texturas, y además
podemos hacer un movimiento rápido sobre el modelo. Aquí en opciones del OpenGL tenemos diferentes tipos de configuración. Si elegimos el motor interno, dentro del motor interno nos permite hacer una visualización alámbrica del modelo o opaco, o en colores propios. En opaco simplemente nos mostrará líneas con planos lisos en blanco, y en colores propios vendrán definidos esos planos con los colores de los materiales con que han sido definidos los diferentes elementos. Esta opción es una opción muy lenta, no genera con rapidez el modelo y solamente digamos que es útil en modelos sencillos o en modelos en los que se ha hecho una combinación de capas para eliminar elementos muy pesados. En cuanto a los colores propios, si hemos elegido el motor interno y en colores propios, podemos definir distintos elementos configurables. Si tenemos tramas 3D asociadas a diferentes elementos, podemos activarlas o desactivarlas, igualmente con los cristales, con los vidrios, que tengan transparencia o no, y las sombras arrojadas que estén activadas con contornos o sin contornos o desactivadas. Aquí definiríamos el tamaño en píxeles de la ventana 3D, si queremos que nos lo muestre en líneas finas o gruesas, el color del fondo que podemos elegir con doble clic con un color, o podemos decirle que nos lo muestre como en fotorendering. Veremos el fotorendering, y en el fotorendering podríamos elegir diferentes opciones, no solo colores planos, sino imágenes JPG o diferentes opciones de fondo de papel. Y aquí, si queremos que los objetos nos los muestre definidos por unos puntos, los que muestran en 2D, o solo los puntos definidos en 3D. En el motor OpenGL hay muchas menos definiciones, simplemente podemos elegir entre que nos lo muestre alámbrico o en colores propios, con sus texturas, ya digo, e igualmente podemos activar o desactivar las transparencias y las sombras. Bien, vamos a ver las extras de navegación. ¿Qué son los extras de navegación? Los extras de navegación es ver qué posibilidades tenemos en cuanto a los movimientos que podemos generar dentro de la ventana 3D. Se encuentran en esta ventana, en esta barra de herramientas, la de visualización 3D, y nos va a permitir primero pasar de una vista a otra. Aquí ya vemos que estamos en la vista axonométrica, podríamos pasar a la vista cónica con un simple clic ahí. Aquí la tenemos. Podríamos elegir entre cualquiera de las dos. Podríamos pasar de una a otra y definir los parámetros de cada una de ellas. También podríamos hacer una navegación. Vamos a pedir al modelo que se vuelva más ligero con una combinación de capas. Vamos a decirle que nos muestre solo el exterior del edificio para que podamos movernos con facilidad. Ahí lo tenemos. Si quisiéramos ahora desplazarnos, es decir, no hacer que el observador se mueva alrededor del modelo, sino que el observador pueda moverse por el modelo. Fijémonos que cuando activamos el observador, el movimiento que estamos haciendo en el ratón es el movimiento del observador, de tal forma que podemos mirar hacia arriba, podemos mirar hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, o podemos avanzar por el modelo si utilizamos las teclas de flecha de dirección en el teclado del ordenador. Hacia adelante podemos ir más despacio o más deprisa. Por ejemplo, si pulsamos la tecla menos iríamos más despacio, la tecla más deprisa. En cualquier momento podemos parar, mirar hacia donde queramos y podemos seguir hacia adelante. Con la tecla derecha nos desplazamos hacia la derecha, tecla izquierda nos desplazamos hacia la izquierda, y además podemos hacer combinaciones de teclas, por ejemplo a la izquierda y hacia adelante, y girar a la vez también el ratón, con lo cual el control sobre el movimiento es absoluto,
Podríamos ahora mirar hacia arriba, estamos en el patio del edificio, girar la cabeza. Y también podemos movernos hacia arriba, es decir, si ahora nos desplazamos con la flecha hacia adelante, estamos subiendo verticalmente por el edificio. Podemos parar donde queramos, entrar en él. Ya vemos que ahora el edificio está vacío, no hay falsos techos, no hay iluminación, no hay mobiliario, no hay distribuciones interiores, porque de esta forma nos podemos mover con bastante facilidad. Cuando quisiéramos ver todos esos elementos, por ejemplo, si quisiéramos verlo desde esta vista, ahora sí podríamos decirle que nos muestre una combinación en la que el edificio esté completo. Vamos a ver, por ejemplo, el modelo completo. Daríamos OK. Y ahora generará todos los elementos que se encuentran en el modelo. Aquí lo tenemos, ya tenemos. Bien, nos faltan. Sí, los tenemos ya todos. Vamos a comprobarlo. Hacemos un paseo rápido ahora. Vemos que efectivamente están las divisiones interiores, están los falsos techos con su iluminación, el mobiliario. Vamos a desplazarnos por aquí, quizás un poquito más despacio, más deprisa. En todo momento podríamos desactivar o activar cualquier elemento. Por ejemplo, si quisiese desactivar desde aquí sin tener que entrar en el comando de control de capas y quiero desactivar todos los objetos, podría simplemente con seleccionar uno de ellos. Este es un objeto. Vemos que es un objeto. Podría decirle que perdón, este no, vamos a desactivar ese objeto. Vale. Eso se encuentra en la capa interior mobiliario. Puedo decir que me la oculte aquí. Ocultar selección de capa. Y ahora ya no tengo los objetos a la vista, con lo cual podría moverme con más facilidad también a la hora de desplazarme y sigo teniendo falsos techos, tabiquería, etcétera. Bueno, vamos a alejarnos del edificio para ver otras opciones de la paleta de visualización 3D. Vamos a alejarnos aquí. Por ejemplo, si nos situamos en esta posición, en esa vista, con un clic, paralizo el movimiento y dejo fija esta vista. Bueno, si yo quisiera ver ortogonalmente cualquier fachada del edificio, por ejemplo esta de aquí, simplemente con este comando de mirar hacia perpendicular y toco qué plano quiero ver en perpendicular, ahora el edificio me hará una vista cónica pero perpendicular al plano que yo le he dicho que tome como referencia, perpendicular. Hagamos otra vista. Vamos a simplificar el modelo para movernos con más facilidad. Vamos a decirle que me muestre, solo quiero el exterior. Bien, si me muevo un poquito, muevo el modelo un poquito y ahora quiero ver perpendicular a esta cara, esa fachada, elijo que quiero ver perpendicularmente ese plano y ahora sí, nos colocamos ahí. Igualmente podríamos hacerlo para una planta. Por ejemplo, si quiero ver perpendicularmente este plano, mirar perpendicularmente ese plano, elijo esa opción, toco el plano y ahora me muestra una vista perpendicular, vista cónica, pero perpendicular a ese plano, como vemos aquí. Vamos a ver las secciones 3D. Si
nos vamos a la planta, podríamos hacerlo desde la ventana 3D perfectamente. Son estos comandos que tengo aquí. También tengo control sobre ellos en el menú de ver, elementos en la vista 3D, planos de sección. Vamos a borrar todos los elementos de corte. Bien, esto que tenemos aquí es una previsualización de la planta y dos vistas laterales del edificio. Voy a suponer que quiero hacer una sección del edificio, por ejemplo así, y ahora en este icono que me aparece, que es un ojo, en el lado de la línea que yo le haga un clic de ratón, ocultará esa parte del modelo. Clic, con lo cual esta parte va a desaparecer. Si le doy a OK, voy a una vista 3D, vemos que el modelo no ha sufrido ninguna modificación, se ve todo, porque no está activada el que se me muestre la sección 3D. Ese comando lo tenemos aquí, sección 3D. Ahora sí, la sección que yo le pedí en planta que me hiciera, la tengo a la vista. Podemos seguir incluso haciendo más secciones. Vamos a hacer otra. Vuelvo otra vez a los planos de sección y aquí ahora le voy a decir que toda esta parte del edificio quiero ocultarla. OK. Y como vemos, se produce otra sección sobre la sección anterior. Así podría dar todas las secciones que fueran necesarias, todas las que quisiera. Si quisiera eliminar las que hay, volvería a los planos de sección, borrar todos los planos de corte, OK, y ya ha desactivado las secciones. Y vamos a ver por último cómo determinaríamos el emplazamiento del edificio desde la paleta de visualización 3D. Lo haríamos desde el comando de tipo de proyección. Aquí veríamos en más sol. Además de otros parámetros, podemos determinar los parámetros de luz, el porcentaje de luz del sol, la contribución en porcentaje del ambiente y la luz ambiental, si queremos con niebla o no, y definir un poco ese filtro de niebla. Y ahora podríamos aquí determinar la fecha en la que queremos hacer esa visualización del sol e incluso la ubicación del proyecto. En la ubicación del proyecto, si conocemos latitud y longitud e incluso la altitud de nuestro edificio, lo colocaríamos aquí. Hora a la que queremos hacer ese estudio de asoleo, o bien determinar también por ciudades la que queremos en este momento. Determinaríamos aquí cuál es la posición de nuestro edificio respecto al norte, con el ángulo que ya sepamos que corresponde, y con eso podríamos además mostrar en Google Maps. Nos llevaría a la página en la cual tendríamos cuál es la posición. Si nos fijamos aquí, exactamente esas coordenadas corresponden a ese punto.